damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Bueno, llegó la hora de compartir la escritura. Hoy el Todopoderoso nos permite continuar con este texto del libro de Isaías, el capítulo 61, ¿no? Ya estamos, miren, nada más y nada menos en qué capítulo el Padre nos permitió llegar, ¿no? Capítulo ya clave para ir entendiendo la voluntad del Todopoderoso. Muy clave. Para entender un poco el capítulo 60, hablaba de la futura gloria de Sion. Y para entrar en contexto, nuevamente, siempre quiero entrar en contexto para que aquel que recién se conecta capte. El contexto quiere decir en qué momento probablemente se escribió este texto y qué objetivo tenía, cuál era su propósito, si era realmente un propósito de anunciar el nacimiento de Jesús, de Yeshua, o ellos tenían el deseo, el objetivo de redimir o de encontrar una esperanza para redimir a su pueblo en aquel tiempo. Bueno, el contexto probable del momento en que se narró este texto es allá más o menos después de la salida de los israelitas de Babilonia, ya por el año 500 y algo, ¿no? Ya pasando un tiempo, ya se restauró el templo, ya se restauró el muro, ya se restauró algunas leyes de la Torá, ya Edra y Nehemías trajeron su restauración, pero hubo todo un conflicto en aquel tiempo, que después de que se restauró el templo y los sacrificios, los cultos, el judaísmo, el pueblo judío empezó a tener, ¿cómo se puede decir? Empezó a tener un autoritarismo sobre las personas que no estaban sujetos a su voluntad. Empezó a tener un autoritarismo sobre la gente, ¿no? Y empezó a haber persecución. Bueno, eso es importante entender. Y a partir de ese momento se levantaron mensajeros, profetas. Recuerden que Isaías ya desde el año 700 empezó a escribir los textos y tuvo discípulos, tuvo seguidores, tuvo, así como se puede decir apóstoles también, como tenía Yeshua, y ellos continuaban la tarea de llevar el mensaje de esperanza al pueblo. Y entre esos se encuentra ya uno de sus seguidores, probablemente es este personaje o este Naví que está relatando estos escritos para traer esperanza a ese pueblo que está viviendo un momento de dificultad bajo la tiranía que estaban experimentando en ese tiempo. Más todavía referente a líderes que están usando su poder para manipular al corazón de las personas. Por eso nosotros vemos que Yeshua mismo utilizó mucho estos textos para explicarle a la gente de esa época sus corazones. Ya profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el capítulo 60 hablaba de levantarse y resplandecer. Hablaba netamente de la ciudad de Jerusalén y la esperanza que hay en Jerusalén de que vuelvan a habitar como un pueblo que el Todopoderoso quiere restaurar, que quiere colocar como pueblo de esperanza, como luz entre las naciones, como lugar donde se va a establecer la Torá para todo el mundo. Ese era el tema que habíamos compartido en capítulo 60. Por ejemplo, el versículo 18 dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros llamarás salvación, a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor
de la luna se alumbrará, sino que el Eterno te será por luz perpetua y el Elohim tuyo por gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el Eterno te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, el Eterno, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Entonces, una esperanza para restaurar esta tierra se venía anunciando unos 450 años antes del Mesías por la situación que estaban viviendo los israelitas. Y ahora, ¿cómo arranca el capítulo 61? Y dice de la siguiente manera, y esto hoy vamos a analizar muy bien porque es muy importante que entendamos. El Rúa de Yahweh, el Eterno, está sobre mí. O sea, está escrito, el Espíritu del Eterno está sobre mí. Porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Arranca este versículo hablando así. Y lo primero que tenemos que saber acá es primero, ya sabemos que el Espíritu del Eterno es lo que viene de arriba enviado por el Todopoderoso. Ahora, ¿quién sería sobre mí? ¿Quién sería este sobre mí? Y hay varias consultas. Si nosotros vamos al contexto histórico de aquel momento, lógico que este sobre mí se refiere al que está siendo instrumento para llevar el mensaje de esperanza al pueblo. Sería este hombre que está compartiendo la palabra, que está llevando el seguidor del profeta Isaías, apodado Isaías, porque todos estos escritos se hablan como si fuera Isaías el que lo escribió. Entonces, por lo tanto, este tiene un mensaje profético para nosotros y tenemos que entender qué era lo que los discípulos más adelante verían en este texto para identificar a Yeshua como heredero o como sombra profética de este versículo. ¿Y qué sería eso? La palabra que sale acá, predicar buenas nuevas. Predicar las buenas nuevas. ¿Qué es la buena nueva? En el hebreo besorá, en el griego evangelion, evangelium, lo que siempre hemos escuchado. Entonces, aquí ya aparece la palabra nuevamente evangelio. Y que este hombre, este naví, este profeta Isaías del año 460, está predicando el evangelio. ¿Y a quién se le predica el evangelio? A abatidos, quebrantados, cautivos, presos que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque el evangelio son las promesas que se le dio al pueblo de Israel de que iban a tener un pueblo, una tierra y un rey. Y el rey representa para los israelitas libertad. Libertad y esperanza y protección. Ahora, para entender este punto y ver lo que dicen los textos, veamos otra parte donde la palabra usada, la palabra, el texto, o sea, el escrito besorá o evangelio. Nota 1. Nota 1. Nahum 1:15. Fíjense lo que dice ahí. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias o besorá, evangelio. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra. Serán destruidos por completo. Entonces, una de las ordenanzas que había en esta besora evangelio para el pueblo de aquella época era las festividades. Mientras ustedes estén juntos en las festividades, en las Moedim, el Todopoderoso no va a permitir que tus enemigos vuelvan a conquistar tu tierra. Salmo 68:11. El Eterno da la palabra y un gran ejército trae la besora, las buenas noticias. Este salmo está hablando de que cuando el Todopoderoso habla, da un mensaje, ese mensaje se difunde por un poderoso ejército, un ejército de predicadores.
Proverbios 25:25, nueva traducción viviente. Las buenas noticias o evangelio, Besorá, que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. O sea, ¿qué es una Besorá? Es una noticia, es una promesa que te están dando en momentos de dificultad, en momentos de, como dice acá, en momentos de angustia, de sed. Cuando llega ese mensaje, hay esperanza, entonces eso se llama buena noticia o evangelio. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos este texto que quiero compartir con ustedes, que dice así, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Esto es parte de un texto. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, es importante que el que recibe la Besorá lo transmita. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados es igual que ungido, el que tiene la capacidad de expresar la Besorá, el que el Todopoderoso le ha dado ese don de poder transmitir la Besorá al Evangelio. Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian Shalom, de los que anuncian Besorá, buenas nuevas. Entonces Yeshua era un mensajero de Besorá y de buenas nuevas. Por eso el Todopoderoso le estaba ungiendo en su época. ¿Quién era también un mensajero de buenas nuevas? El trito Isaías. El Isaías que está compartiendo acá al pueblo de Jerusalén la palabra de esperanza, era también un enviado a llevar la buena nueva. Efesios 2:16 dice, el Mesías reconcilió a ambos con grupos, o sea, gentiles y judíos, Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El Mesías les trajo la buena nueva, la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. ¿A través de quién llegó esa buena nueva? A través del mensaje de Yeshua. Otro texto acá en Hebreo 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, Evangelio Besorá, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Esto se refiere a los israelitas que salieron de Egipto. Dice que ellos escucharon la Besorá. ¿Cuál habrá sido la Besorá? La promesa de una tierra, porque ellos salieron con el objetivo de ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero muchos no aprovecharon a escuchar esa buena nueva y quedaron tendidos por el desierto. Bueno, esto es para que podamos entender que predicar la buena nueva siempre estaba en el plan del Todopoderoso. Y cuando nosotros vemos este texto en la boca de Yeshua, podemos entender algo muy importante. ¿Quién era Yeshua para que pueda haber dicho que él era, ¿cómo se dice? El cumplimiento de esta palabra. Y hoy vamos a expresar un ratito, vamos a suspender un ratito esa parte, ojalá que nos alcance tiempo para explicar esa parte. Entonces vamos a irnos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. A ver, vamos a ver qué versículo. Lucas 4. Desde el versículo 14, vamos a leer. 14. Bueno, fíjense cómo dice ahí. Yeshua volvió en el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Hasta acá, si ustedes ven Lucas, aparentemente Yeshua casi no pasó mucho tiempo después de que se fue a Jerusalén. Pero si ustedes ven los otros textos de Mateo 4:12 y Marcos del 1 al 14, Yeshua ya había hasta este momento hecho bastante ministerio. Ya había recorrido casi toda la región de Canaán, ya había hecho muchísimos milagros, había sanado a un sordo mudo, había sanado a un hombre con la mano, endemoniado, enfermo, ciego, levantado paralítico. Había hecho un montón de milagros, había ya contado un montón de parábolas de historia. Y después de hacer todo eso, después de haber tenido mucha fama, él viene a su pueblo. Cuando salió de su pueblo, solamente le conocían como el hijo del carpintero.
Pero después de haber tenido mucha fama, él regresa a su pueblo. ¿Y qué pasa? Versículo 15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. En la nota 15 vamos a entrar. Por ejemplo, Marcos 6:1 dice, Yeshua salió de esa región y volvió con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que le oían quedarían asombrados, preguntaban de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejante milagro. Esto es para que podamos entender que él ya había hecho muchas cosas y ahora como decía, como alguien, así como hace poco, ¿cómo se llama nuestro jugador? Enciso, ¿no? Jugador famoso, llegó a Paraguay y se fue a su pueblo y compartió con su gente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces Yeshua, después de haber adquirido mucha fama en todas partes, llega a su pueblo y todos se maravillan por él. Y esto es muy importante para que ustedes entiendan cómo la Torá, la profecía en Yeshua se estaba cumpliendo perfectamente y el valor que tiene este evangelio. Para muchos que no quieren reconocer el valor del evangelio de Yeshua, miren un poco acá. Entonces, estamos en versículo 16. Yeshua en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y ahí sabe lo que estaba escrito. Pero acá lo que yo quiero recalcar es una cosa. Era costumbre de Yeshua ir a la sinagoga. Ahora, ¿para qué uno iba a la sinagoga? ¿Qué se hacía en la sinagoga en el día de reposo? Se estudiaba la escritura, pero no se estudiaba así comúnmente. Había porciones. Estaba preparado lo que se tenía que decir. Entonces, cada vez que llegaba una persona, ya esa persona tenía ya preparado, o sea, el ambiente en la sinagoga ya tenía preparado lo que se iba a decir. Muchas veces los que iban a leer, a dar la presentación, eran escogidos de acuerdo a la categoría que tenían. Y esto es lo importante acá. Miren la nota 16. Estos son comentarios, dice... Moshe instituyó una lectura pública de la Torá. Él también instituyó que la Torá se lea en todas las festividades para que se pueda públicamente el tema al día, se pueda leer públicamente el día. Por ejemplo, Deuteronomio 6:6 dice, debes comprometerte con todo tu ser a publicar cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces estamos viendo que este comentario dice que Moisés ordenó que se lea la Torá, que se comparta la Torá en todas partes. Está en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Deuteronomio 31:11. Fíjense lo que dice ahí. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúnan ante el Eterno, su Elohim, en el lugar que él elija. Y tanto para los israelitas después se entendió que la sinagoga era un lugar que él eligió. Las sinagogas empezaron a aparecer en tiempos de la deportación a Babilonia. Dice, convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Eterno, su Elohim, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. El objetivo era aprender a tener temor al Señor. Dice, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Eterno, su Elohim. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Estos son los mandatos de compartir la palabra, de compartir la escritura, y eso estaban haciendo los judíos desde tiempos que empezaron a tener libertad. Bueno, pero ahora viene Yeshua, como era su costumbre, de leer la Torá, cosa que ahora no hacen muchas personas, muchos en la iglesia evangélica, que no quieren saber nada de la Torá, ni aprender, y la lee para instruir al pueblo, y dice, y se le dio, miren, se le dio el libro del profeta Isaías. No es que él escogió el libro del profeta Isaías. Bueno,
Yeshua, hoy tú vas a leer el libro del profeta Isaías. Ahora la pregunta es, ¿por qué a Yeshua se le dio? ¿Cuáles eran las características que tenían las personas que podían leer? Habían algunos que decían que era por turno y otro, dependiendo de qué tipo de persona estaba ese día en la sinagoga, se le concedía. ¿Y qué creen ustedes? Que Yeshua ese día no estaba ahí como simplemente un participante, porque él había recorrido toda Capernaum. Por lo tanto, si él tenía un listado de turno, ya perdió su turno. Por lo tanto, él tendría que ser uno de esos ilustres que son escogidos por haber tenido alguna hazaña y que todas las personas querían que se manifieste. Vamos a la nota 17. Los llamados para leer la Torá. Para evitar las disputas, esto es un comentario respecto a quién tiene el honor de ser llamado primero a la Torá, los sabios instituyeron ciertas reglas, siempre que sea posible. Las primeras 3 porciones de la Torá se asigna a un Cohen, o sea, a un sacerdote. Si entre los miembros de la sinagoga hay un sacerdote, un descendiente de Aarón, él sí o sí tiene que ser el que se le asigne para leer esas porciones. Y si no hay un sacerdote, un levita o un israelita, en caso de que estén en tierra extranjera, y ya muchos extranjeros, imagínense, se hagan también parte de la fe hebrea, el que se le da el honor de leer la Torá siempre va a ser primero al israelita. Eso fue lo que asignaron los sabios, ¿no? En ese orden, dice, si no hay un Cohen, se puede llamar en su lugar a otra persona anunciando en lugar de Cohen, del sacerdote. Si hay presente un Cohen, pero no un levita, el Cohen que fue llamado para la primera aliyá, ascenso es llamado nuevamente para la segunda. O sea, si no hay un levita, entonces si el Cohen que fue llamado para dar la primera lectura y no hay ningún levita, nuevamente, o sea, el Cohen tenía un privilegio en aquella época. Ahora, esta palabra aliyá es lo que quiero explicar un poco. Voy a seguir leyendo y después le explico. La persona que es llamada a leer la Torá es llamada el olé. ¿Está bien eso? Olé. ¿Qué es un olé? Quien es honrado con una aliyá. ¿Y qué es una aliyá? Bueno, la palabra aliyá, no sé si acá puse su significado, creo que no. Bueno, entonces lo voy a explicar. Pero ustedes saben ya, hoy en día todos pueden googlear y ya encuentran el significado, ¿no? Es una expresión que se usa para cuando alguien es puesto en una posición superior a los que están enfrente. Es como tú puedes pasar al frente, o sea, tú vas a pasar al frente, porque tú tienes alguna cosa superior, algún don superior, alguna especialidad. Entonces esa persona era llamado a olé, entonces era honrado con una aliyá, con una exaltación o una elevación. Y muchas veces eso se entendía también cuando algunos judíos en la antigüedad eran elegidos para retornar a Israel. O aliyá, dicen también algunos, aliyá. Bueno, quien es honrado con una aliyá, el encargado, el gabay, anuncia el nombre judío de la persona. O sea, algunos, miren, esto es interesante, algunos ya en el extranjero tenían nombres extranjeros, pero después, cuando empezaban a ser miembros de la sinagoga, se le asignaba un nombre judío. Y el nombre de su padre. Si no se sabe su nombre judío, se puede usar el de su padre, ¿no? Que no es judío. Se lo debe llamar usando el nombre de su abuelo materno, dice. Se considera un gran honor, atiendan bien esto, recibir una aliyá, recitar la bendición sobre la Torá en el centro de la sinagoga. Hay una plataforma elevada llamada bimak, desde el cual se lee el rollo de la Torá. Entonces la persona aumenta físicamente a la plataforma para recitar la bendición y por lo tanto se eleva por encima de la congregación. Pero también hay un aspecto espiritual en esta elevación. También es un acercamiento a Elohim, conectándose con él a través de la lectura de su palabra. Recitar la bendición ritual se considera una forma de dar testimonio de la verdad del texto sagrado.
dependiendo del tipo de servicio judío y del día de la semana o día festivo que se celebra. Se puede recitar de 3 a 7 lecturas diferentes de las escrituras y bendiciones. Muchos judíos, atiéndame esto, esperan la oportunidad de ascender a la Bimac, al estado de la plataforma, sería en nuestro lenguaje al púlpito, lo que hay en las congregaciones, el púlpito. Subir a la plataforma y recitar la bendición sobre la Torah. Eso fue lo que aconteció con Yeshua. Dice Lucas 4:17, le dieron el rollo del profeta Isaías, Yeshua lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Entonces, ¿por qué ese día Yeshua fue electo o elegido para tener tan grande honor de leer el rollo del profeta Isaías que le tocaba en ese día? Porque él vino como un noble, como una persona de mucha fama por todo lo que había hecho ya en Capernaum, en Galilea. Entonces todos querían saber cuál sería su expresión, entonces todos querían escuchar. Pero una cosa interesante, él no eligió el texto que tenía que leer. Eso le dieron, a él le pasaron. Él solamente fue elegido. Y miren qué pasó. Versículo 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías, habiendo el libro halló lugar que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Este texto. El Rúa del Eterno está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Hasta acá leyó Yeshua esta porción, no leyó completo. Y enrollando el libro, lo volvió a enrollar, ellos inclusive besaban el libro en aquella época, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque generalmente ellos leían una porción y después daban un pequeño comentario, ¿no? Y miren lo que dijo. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué Yeshua se animó a decir eso? Y siempre nosotros entendíamos, creo que en la cristiandad, no sé ustedes, que este era como el comienzo de su ministerio. Pero hasta acá, Yeshua ya había hecho muchísimas cosas. O sea, no es que él estaba diciendo por decir. Él ya había llevado el evangelio, ya había transmitido el evangelio, ya había sido bautizado por Juan el Bautista, ya había juntado varios discípulos, ya había enviado a sus discípulos a predicar de 2 en 2, ya había resucitado muertos, ya había sanado paralíticos, ciegos. Todas las promesas que están escritas en la Besorá, en los evangelios. Ya había predicado la restauración de Israel, la esperanza. La luz se había manifestado sobre los que vivían bajo sombra de muerte. Todo eso ya había hecho. Por lo tanto, Dios el Eterno ahora le permite llegar a su pueblo, en su aldea, una aldea humilde, y darle el privilegio a sus conciudadanos de decirle, el evangelio, la Besorá de Isaías se ha cumplido hoy, delante de ustedes. Vamos a la nota 21. Isaías 60:19 dice así. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día. Este texto, no, este era que hace rato compartimos. Bueno, vamos a continuar leyendo lo que ellos entendieron después de que Yeshua había dicho que se había cumplido ante vosotros. 22. Y todos daban, estamos todavía en Lucas 4, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas, atiéndame acá, que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Ustedes van a decir, tú que hiciste muchos milagros, hacerlo también acá, porque en otros textos dice que él no pudo hacer
muchos milagros ahí porque había dureza de corazón. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, dice. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y bueno, le está comentando todo esto que había acontecido, que por más que yo les traigo la palabra en su tierra, ustedes por dureza, o sea, por sentir que me conocen, que soy el hijo del carpintero, por sentir que soy menos, entonces le están menospreciando. ¿Y por qué menosprecian muchas veces las personas a un predicador? Porque muchas veces las personas miran la apariencia, la condición. Tal vez es más fácil creer en alguien que tiene mucha estructura, que tiene mucho movimiento, mucha fama, mucho poder, mucha propaganda, que en alguien que aparentemente no tiene nada, ¿no? Pero lo que era acá interesante es que Yeshua les estaba hablando de lo que estaba escrito. ¿Por qué ustedes no analizan lo que está escrito? Lo que el profeta Isaías dijo. Y versículo 28 para terminar esta parte. Al oír estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira. Bueno, le gusta escuchen esta cosa y no se ofendan a alguno, ¿no? Pero la persona muchas veces que está en ignorancia se molesta cuando le quiere hacer entender que está en ignorancia. Increíble, ¿no? Esto es increíble. El cristiano tradicional siente que conoce todo, ¿no? Yo sé todo, a mí nadie me puede decir nada. Que cuando le trata de hacer entender su error, reacciona, se molesta y quiere perjudicar, quiere dañar, ¿no? Bueno, esto es lo que quería hablar sobre el cumplimiento de la profecía aquí en Isaías 61, y es perfecto desde mi perspectiva, ¿no? Yeshua vino ahí, se le dio el rollo, él abrió y vio, esto es lo que yo estaba haciendo, esto es lo que yo estaba en esto hace ya tanto tiempo, no sabemos cuánto tiempo, haciendo por Capernaum, por Galilea, por todas partes, y llevando el evangelio de la restauración, de la esperanza, de la libertad. Así que no está mal decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, porque el que está llevando la Besorá, el evangelio, el que es cuán hermosos sus pies, que dice el profeta Isaías, el que está ungido por el Eterno, hoy está ante ustedes. Volvamos a Isaías 61. Isaías 61. Continuemos. Y bueno, estamos en el versículo 2, ¿no? No, 1 no. 1 todavía no. Bueno, entonces está diciendo el trito de Isaías para qué él está en ese lugar. Y dice también a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vamos a entrar un poco en el contexto del trito de Isaías, porque la venganza de su pueblo lo traería Yeshua en su segunda venida, ¿no? En su primera venida él trajo esperanza al pueblo, ¿no? Esperanza de restauración, esperanza de salvación, esperanza de que las promesas que había dado a su pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, se cumplan. Pero miren lo que dice en la nota 2. El profeta Malaquías, allá por el año 450 antes del Mesías, en Malaquías 3:13, probablemente era en la misma época del trito de Isaías. Y miren lo que escribía. Ustedes han dicho cosas terribles. Esto le está diciendo al pueblo, ¿no? Acerca de mí, dice el Eterno. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? O sea, a través del profeta Malaquías, el Todopoderoso le está diciendo al pueblo, ustedes hablan cosas feas contra mí. Y después dicen, ¿qué es lo que dijimos? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Elohim? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Eterno de los ejércitos celestiales que no nos sentimos apenados por nuestros pecados? Así ellos dijeron, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Elohim, a los que castigue,
no sufren ningún daño. O sea, ellos dijeron, al final el que vive corrupta y pecaminosamente no le pasa nada. Así que vamos a decir que bendito es el que menosprecia al Padre, el que no cumple los mandamientos, el que es arrogante, ese es bendito, y maldito es el que quiere hacer las cosas del Padre. Ese era el corazón de muchos en Israel en los tiempos del trito Isaías. Por eso ellos, en vez de tener esperanza en las promesas, más bien tenían desánimo. Por eso es importante este texto, porque nos acerca a lo que está queriendo decirnos el profeta. Entonces los que temían al Eterno hablaron entre sí, y el Eterno escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo, memorias para registrar los nombres de los que temían al Eterno, y siempre pensaban en honor de su nombre. Versículo 17. Ellos serán mi pueblo, dice el Eterno de los ejércitos celestiales, el día en que yo venga para juzgar. Serán mi tesoro especial, les tendré compasión, así como un padre demuestra compasión a su hijo obediente. Entonces de nuevo podrá ver la diferencia entre los justos y los perversos, y entre los que sirven a Elohim y los que no lo hacen. O sea que Malaquías dice que se va a preparar un listado de en ese momento quienes con todo corazón quieren aceptar la palabra, quieren humillarse al Todopoderoso, y cuando venga el día en que el Eterno traiga su justicia, estas personas van a ser restauradas. O sea, una esperanza de que a pesar de la situación difícil, ellos van a tener consolación del Todopoderoso. Eso hablaba Malaquías. ¿Por qué estamos compartiendo esto? Porque es lo que nosotros estamos viendo que Yeshua trae, ¿no? Lo que él trae a su pueblo. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío del Eterno para gloria suya. La Nueva Traducción Viviente dice así: a todos los que se lamentan en Israel se les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Eterno ha plantado para su propia gloria. Bueno, continuemos, versículo 4. Estamos hablando más de lo que este trito Isaías, el profeta Isaías de esta época, está hablando sobre la futura restauración de Israel y el objetivo que tiene anunciar la Besorá. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces está hablando que el evangelio, las promesas que el Todopoderoso le dio a su pueblo, cuando lleguen, cuando sean manifiestos, aparte de liberar de la cautividad a su pueblo, va a traer restauración al país, a la tierra. Miren lo que dice la nota 4. Hechos 3:20. Una cosa interesante. ¿Por qué queremos comparar con el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos aclara por qué estaban escritas estas cosas. Dice así: entonces, esto es cuando Pedro le estaba compartiendo al pueblo después de haber sanado a un cojo, y ellos no entendían qué pasaba, y él les decía, todas estas cosas eran parte de la promesa que el pueblo nos había dado y que vino a cumplirse en el ungido del Eterno, Yeshua. Entonces, de la presencia, cuando ustedes acepten esto, cuando ustedes acepten que Yeshua es su Redentor, de la presencia del Eterno vendrán tiempos de refrigerio, y Él les obtendrá nuevamente a Yeshua. Les dará, no sé por qué acá salió esa palabra, les obtendrá. Hace rato hablaba y me corregí otra vez así, pero Él les dará, tenía que ser, les enviará. Les enviará nuevamente a Yeshua el Mesías, designado para ustedes. O sea, cuando ustedes empiecen a aceptar que Yeshua vino a traer la restauración de Israel, van a tener ese corazón de esperarle para su segunda venida. 3:21 de hecho dice: pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final. Atiendan bien esto: de todas las cosas,
así como Elohim lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. O sea que todo lo que Yeshua vino y hizo estaba profetizado, estaba anunciado, y ahora con su resurrección Él va a estar ahí hasta que toda la restauración prometida por los profetas se cumpla. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este tema. Miren lo que dice Amós 9:14. Traerá a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruina y nuevamente vivirán en ella. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Profecía escrita para los últimos tiempos. Versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces, todo esto forma parte de esa buena nueva que se le está anunciando a este pueblo de esa época y que repercute hasta nuestros días. Y el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes, Cohem del Eterno, ministros de nuestro Elohim, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Entonces, las naciones van a servir al pueblo escogido porque ellos van a llevar luz a esas naciones. No es simplemente que los van a ir a someter, van a hacer un gobierno dictatorial, como dicen muchos. Lo que va a hacer que las naciones estén agradecidas con el pueblo elegido, con el pueblo del Eterno, es que ellos van a ver la luz. Así como en tiempo de Salomón, muchas personas venían, muchos reyes venían y recibían sabiduría de Salomón y se iban contentos. Se iban felices y traían muchas cosas, muchas riquezas. Igualmente en el tiempo de Yeshua, muchos de otros países, por ejemplo en Pentecostés, vemos que estaban de todas las naciones. Ellos traían también sus ofrendas, traían también su dedicación al pueblo porque recibían el mensaje de la Torá que les daba esperanza para regresar a sus pueblos. Ahí le tenemos al eunuco, ¿no? El eunuco que viene de Etiopía y viene buscando gozo, alegría, esperanza y se lleva un trozo del escrito de Isaías precisamente, y después se encuentra con Felipe, quien le explica que todas estas promesas escritas acá en Isaías se desarrolló, se ejecutó, se cumplió con Yeshua el Mesías. ¿Conocen esa parte, no? Bueno, todo esto la Biblia nos está explicando. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán, dice el versículo 7, en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrá perpetuo gozo. Para leer en la nota 7 dice así, una traducción viviente: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de la prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Estas palabras eran esperanza para un pueblo que estaba viviendo sumido en, se puede decir, autoritarismo. En aquella época los líderes religiosos sentían que el pueblo extranjero, el pueblo mezclado, el pueblo que no era supuestamente de pura sangre judía, no merecía los beneficios que salían del templo, que salían de Israel. Y por eso ellos se sentían menos. Entonces el mensajero de esta profecía, Trito Isaías, explicaba totalmente lo contrario. Siempre fueron opuestos al poder que maneja la política. Bueno. Versículo 8. Porque yo, Yahweh, el Eterno, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Sería eso robo, no sé qué, algo feo, como dijo alguien una vez. Y esta palabra, dice la escritura, no me acuerdo qué palabra era, pero no sé muy bien qué significa, pero debe ser muy feo. Así dice, no sabe qué significa. Bueno, acá también aparece esta palabra, latrocinio, aborrecedor del latrocinio. Y si el Todopoderoso aborrece el latrocinio, es porque es feo. Para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces Dios, el Eterno, va a quitar
esa perversidad, ese robo que ellos están haciendo con los sacrificios. Y nuevamente va a establecer un pacto con este pueblo oprimido y al que se le está anunciando esta vez ahora. Veamos la nota 8. Pues yo, el Eterno, amo la justicia, odio, ahí está, el robo y la fechoría. Sería esta la palabra latrocinio, ¿no? O el robo y la fechoría, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él, dice el profeta Isaías. Versículo 9. Y miren acá, y de la descendencia de ellos, de ese pueblo oprimido, ese pueblo quebrantado, pero que está recibiendo esta bésora, esta promesa, será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Y tal vez ustedes no me están captando, pero acá está hablando de: yo voy a recuperar, rescatar a todos esos oprimidos, a todos esos quebrantados, a todo eso que la religiosidad de la época está menospreciando, y voy a bendecirlo y voy a hacer pacto con ellos, y sus descendientes van a ser reconocidos, dice. Ahora, esta palabra renuevo que yo marqué en amarillo, en algunas traducciones se utiliza como retoño o como nosrin o nepsarín, que muchas veces he utilizado para referirse en épocas modernas, ya como en esta época, a los creyentes en Yeshua, como los renacidos. Porque viste que se dice: el que no nacía de nuevo no era. Entonces, por eso se le considera los renuevos, como un nuevo linaje, o un nuevo, algunos dicen nuevo grupo, pero no era así, sino que un grupo que viene de la miseria, del destierro, y llega la promesa a ellos, y esa promesa es como agua que cae sobre ellos y los levanta y los hace reflorecer. Dice, en medio de los pueblos, dice, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. Porque a medida que la escritura, la Torá, la buena nueva vaya llegando a ellos, sus vidas van a empezar a cambiar y van a tener afinidad con Israel, con la Torá, con Yeshua el Mesías, el Redentor de Israel, no con el greco romano. No. Nota 9. Nueva traducción viviente dice lo siguiente: sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Eterno ha bendecido. Y miren lo que decía Jeremías en su promesa para este tipo de pueblo. Nosrin, no sé si escribí bien, no puede ser que no haya escrito bien, pero es la idea. Llegará el día cuando los centinelas, esta palabra centinela o guarda es usada como nosrin, gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengamos, subamos a Jerusalén a adorar al Eterno nuestro Elohim. Estas personas que cuando dice montañas de Efraín, muchas veces proféticamente, ya en aquella época, se refería a los que habían sido desterrados, a los que habían sido llevados por los asirios, por los babilonios, y ellos pero que conservaban la fe en su creador, que guardaron esas promesas, que esa promesa continuaba en sus corazones. Dice: llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén a adorar al nuestro Elohim. ¿Quiénes son estos Nosrin o Nepsarim? Son en este tiempo los que están creyendo en Yeshua, están naciendo de nuevo, están siendo un renuevo, un retoño nuevo de Isaí, y están regresando a la fe del Eterno y tienen la esperanza en Jerusalén. Isaías 11:1 dice, lo que decía el profeta Isaías, el Isaías original: del tocón de la familia de David saldrá un brote, un renuevo, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el rúa del Eterno reposará sobre él, el rúa de sabiduría y de entendimiento, el rúa de consejo y de poder, el rúa de conocimiento
y de temor del Eterno. O sea que el profeta Isaías ya había hablado también de que del retoño de David, de los renuevos de David, se levantará alguien que va a recibir el rúa de todas estas cosas que habla acá: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, espíritu, para poder traer precisamente a su pueblo. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista le bautizaba a Yeshua? Dice que vio que los cielos se abrieron y el espíritu, el rúa del Eterno, descendía como una paloma. Como una paloma. ¿Y qué significa una paloma? Para la mentalidad de aquella época, representaba el pueblo regresando a su casa, a su fe. Entonces, ¿por qué se posaba sobre Yeshua? Porque Yeshua estaba recibiendo todo lo que sale acá: entendimiento, sabiduría, consejo, para poder traer a su pueblo, para poder rescatar a su pueblo. Y se iban a posar como paloma en tu ventana, dice. Vendrán de todas partes y se posarán como paloma en tu ventana. Bueno. Y la descendencia de ellos será como conocida entre las naciones, versículo 9. Sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Eterno. En gran manera, versículo 10, me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esta expresión, que sale acá, importante entender las expresiones, hace entender que cuando yo recibí esta promesa, cuando yo recibí este entendimiento sobre toda la restauración que el Todopoderoso va a hacer en nuestra vida, mi vida de mendigo, mi vida de esclavo, mi traje de esclavo se quitó, desapareció. Y automáticamente fui revestido por sabiduría, por salvación, por esperanza, por justicia. ¿A qué se le llama? ¿Por qué habla mucho de la vestidura? Porque en aquella época tu vestidura indicaba qué tipo o cuál era tu categoría de persona. Igual que hoy en la fuerza, por ejemplo, militares. Hay militares que tienen un uniforme que representa que tiene más autoridad. Hay militares que tienen un uniforme que representa más bajo. Bueno, en aquella época era la sociedad. Ustedes saben que no sé si ustedes suelen ver así, cuando se hizo los 10 mandamientos de Moisés, los egipcios del pueblo, el común, todos se vestían de blanco. Todos tenían ropa igualito blanco. ¿Por qué? En aquella época estaba bien definida el vulgo, la clase media, la clase alta, y todos, por ejemplo, los que eran de tal categoría, tenían que vestirse de tal manera. Uno diría, pero qué locura, pero eso ocurre todavía en este tiempo allá en Corea del Sur, iba a decir, ¿no? En algunas regiones de Corea del Sur, sí, en algunos lugares de Corea del Sur todavía usan lo que se le pone. Pero en Corea del Norte, el país tiene que vestirse conforme a lo que establece el gobierno. Ropa oscura, ellos no pueden usar ropa muy colorida, amarillo, rojo, azul, no. Tienen que usar ropa oscura. Igual el corte no tiene que ser un corte que cada uno le guste, tiene que ser el corte establecido. Por ejemplo, te dan una peluquería, estos son los cortes que están permitidos por el gobierno. Entonces, uno puede usar, o no, yo quiero que me corte así como un corte americano, tipo no, nada que ver. Bueno, eso es para diferenciar quién es de bajo nivel y alto nivel. Increíble, pero así ocurre todavía en nuestros tiempos. En aquella época era así. Entonces, cuando vos eras esclavo, vos llevabas una vestimenta de esclavo. Una vestimenta, cuando vos eras preso, llevaba una, como hasta ahora en algún lugar, ¿no? En Estados Unidos usan el traje naranja, ¿no? En algunas partes, ¿no? O gris, o así, ¿no? Entonces eso te identificaba, vos como, tu vestimenta te identificaba como persona de baja categoría. Hoy en día muchos también tratan de calificar a las personas a través de eso, ¿no? Si tiene una buena vestimenta, este es una buena persona. Si tiene fea vestimenta, este es un pobretón, un inútil. Así muchas veces somos engañados. Pero ¿qué dice acá? En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió, dice, me quitó esta vestidura de esclavo, de condenado,
con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia como a novio. Me atavió como a novia adornada con sus joyas. O sea, me preparó para un momento especial, quiere decir. Me preparó para un momento grande. Nota 10. Por ejemplo, tenemos aquí en Lucas 15. Lucas 15, 22 aparece. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. ¿Por qué aparece aquí algo relacionado sobre la vestidura? ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, no? Él se fue, desperdició todos los bienes de su padre, cayó en desgracia, vivió como un mendigo, tenía una ropa sucia, pero un día decidió regresar a su casa cuando dice que entró en su conciencia de qué hace acá, que en la casa de su padre hay mucho pan, y se fue. Cuando su padre le recibe, lo primero que hace es, dice, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Esa es una figura y una sombra de que el Eterno quiere quitarte esa vestidura de esclavo, de oprimido, de carcelero, y ponerte una vestidura de libertad. Lo que nos está enseñando el Trito Isaías en su época, nuestro maestro Yeshua en el tiempo de Yeshua y la Escritura en nuestro tiempo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Hay otro texto en Zacarías 3:4. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Yeshua. Yeshua era un sacerdote. Y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados, y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Entonces acá, en una visión, esto es una visión, tiempo de Zacarías, probablemente también en el mismo tiempo de este Trito de Isaías, y miren, se está usando esto como referencia, probablemente también ellos estaban usando esto para hacer entender que el cambiarme de vestidura es quitarme de mi tragedia, de mi esclavitud, y darme una esperanza de salvación. Para terminar esta parte, Apocalipsis 19:6. Miren lo que dice ahí. El apóstol Juan, ¿no? Supuestamente vio en visión. Digo supuestamente porque muchos creen que tal vez no era así, pero para nosotros sí es así. Miren lo que dice ahí. Él vio, no sé si estaba durmiendo, despierto o de alguna forma, pero el Padre le mostró algo. Y yo creo que esto es nada más y nada menos que revelación de la Escritura. Entonces volví a oír algo, Apocalipsis 19:6, que parecía el grito de una inmensa multitud, o el ruido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Eterno, pues el Eterno nuestro Elohim, el Todopoderoso, reina. Así que empezó a escuchar, empezó a sentir: el Eterno nuestro Elohim reina, alabado sea. Así empezó a escuchar. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honra a Él, porque el tiempo ha llegado para las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa que la novia se ha preparado y todas estas cosas? Miren lo que dice en el 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco, puro, de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Elohim. Entonces, cuando te cambian la vestidura, cuando te dan una vestidura honrada, quiere decir que vos tuviste méritos. Recibiste méritos. Amén. Apocalipsis 22:14. Esto también es interesante. Benditos son los que lavan sus ropas. Lavan sus ropas, dice. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas? De acuerdo a la versión Oso antigua, los que lavan sus ropas son los que guardan los mandamientos del Eterno, aunque muchos no quieren aceptar eso. Pero ahí dice: los que guardan los mandamientos del Eterno, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida.
Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir mentira. Ellos no lavan su ropa, o sea, no guardan los mandamientos, por eso viven perdida y desastremente. Bueno, finalmente, para terminar, versículo 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Palabra de Yahweh. Bueno, hermanos, esto era lo que el Padre nos permitió compartir en esta palabra que se llama las buenas nuevas de salvación. El poder que tiene el compartir ese evangelio, esa besora, es la que nuestro maestro Yeshua empezó a compartir allí en Nazaret y les habló. La profecía se ha cumplido. ¿Por qué se ha cumplido? Porque se ha visto que el pueblo está siendo restaurado. Bueno, hoy hasta acá vamos a compartir el capítulo 61. La próxima semana nos toca el capítulo 62. Por amor de Sión, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré. Esta es nuestra frase célebre que hemos usado casi estos 10 años, en el cual el Padre nos reveló la restauración, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ahora esto vamos a continuar el próximo Shabbat. Shalom. Bueno, gracias a todos los que hoy nos han podido seguir. Gracias por la palabra. Realmente estamos muy agradecidos de siempre por... Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.